irse, puedan ver la grabación. ¿Ok? Entonces ya empezó la grabación. Voy a compartir mi escritorio, esa es la idea, o la gran ventaja de tener una clase en línea es que pues puedo compartir mi computadora o mi escritorio para que todos vayamos siguiendo mm, los temas que vamos a ver, ¿no? Estoy compartiendo en este momento. ¿Me pueden confirmar, alguien que pueda confirmar si sí se está viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí se ve. Perfecto, excelente. Entonces vamos por buen camino. Este Sergio en el Classroom ya les subió las notas del curso que yo les dije que me disculparan por todos los errores gramaticales, también de notación por ahí que hay en estas notas. No las he revisado, una vez las revisé y les encontré muchísimos errores y estoy seguro que sigue habiendo muchos errores. Sin embargo, en general creo que va a ser una gran ayuda para el curso, porque pues, de hecho básicamente todo el curso lo voy a basar en estas notas. De hecho, el primer capítulo es precisamente de estadística descriptiva. Es el primer capítulo que viene en sus notas. Eh, Viene después de la estadística descriptiva un repaso de probabilidad, ¿no? Yo eh, les pido por favor que den una leída a esa parte. Yo no la voy a ver en el curso porque estoy suponiendo que ustedes ya lo conocen. Esta parte, el capítulo 2 de sus notas, es el repaso de probabilidad. Yo traté de resumir el curso de probabilidad, eh, pero ahora sí que nada más extrayendo lo que yo voy a ocupar, ¿no? Porque pues tampoco se vale que les dé yo un curso de probabilidad aquí. Básicamente yo lo que hice aquí en esta parte de las notas es rescatar todo lo que voy a estar ocupando en la parte de inferencia. Entonces es muy importante que repasen esta parte una vez que acabemos la parte de estadística descriptiva. Yo no voy a ver nada de este capítulo, el capítulo 2 yo no lo voy a ver en la clase. A lo mejor solo voy a ver ciertas cosas ahí que vamos a estar utilizando, como la distribución t-student. De ahí en fuera, la verdad es que yo voy a dar por hecho que esto ya lo conocen, entonces nada más les invito a que lo lean, a que repasen estos conceptos que en teoría ya los conocen. Es probabilidad uno y probabilidad 2 lo que traté de resumir en esta parte de las notas. Los que no han llevado probabilidad 2 por ejemplo, pues yo les digo no se preocupen, pero pues sí denle una repasada a esta parte de las notas porque es lo que voy a estar ocupando en toda la parte inferencial, ¿ok? Entonces ese era otro aviso de que le echen un ojo al capítulo 2 en su tiempo libre porque de ahí es lo que vamos a estar nosotros utilizando de probabilidad para poder, eh, ¿cómo se llama? Entender toda la parte de nuestros modelos que vamos a estar haciendo en la parte inferencial. Ahorita pues vamos a entrar de lleno a lo que es la estadística descriptiva, ¿verdad? Yo les comentaba que la idea es resumir o describir los datos que nos están llegando, los que vamos a estar recibiendo. Eh, ¿Cómo vamos a hacer estadística descriptiva? Pues por lo general hay dos formas, ¿no? Que es numéricamente y gráficamente. Es decir, numéricamente, pues por lo general esto, bueno, no por lo general, numéricamente lo voy a hacer pues cuando mi variable me lo permita, porque si mi variable que yo estoy recibiendo en mi base de datos no es un número, pues difícilmente voy a poder trabajar, ¿no? Eh, entonces aquí es importante un concepto que utilizamos mucho en estadística, que es el tipo de variable que vamos a analizar. Me parece que lo tengo aquí arriba. A ver si aquí dice lo del tipo de variable. Sí, aquí está lo del tipo de variable, ¿no? Eso es importantísimo para nosotros porque en función al tipo de variable es como vamos a hacer nuestro análisis descriptivo o análisis exploratorio. Hoy en día las computadoras básicamente cuando leen los datos, cuando yo le digo a Python o le digo a R que lea unos datos, Python toma una decisión y clasifica básicamente en dos tipos de variables. En realidad los sistemas ya clasifican luego hasta en tres tipos de variable, que es la fecha. También reconocen fechas y la ponen como un tipo de variable adicional.
Pero por lo general, los paquetes estadísticos como R o Python SAS, eh, lo que hacen es cuando yo le paso los datos, los carga en memoria, el sistema empieza a leer columna por columna los datos que yo le estoy pasando y toma una decisión con base en la información que está leyendo. Y básicamente la clasifica como dos tipos de variables. Tú es una variable categórica, que quiere decir que encontró texto. Es básicamente lo que cuando el sistema está leyendo una columna y encuentra texto, es cuando toma la decisión de decirte, esta variable es una variable categórica. ¿Qué quiere decir? Que no son números, que no los puedo sumar, que no les puedo hacer operaciones aritméticas a los datos que vienen en esa columna de tu base de datos. Eso es lo que me está diciendo cuando el sistema lo clasifica como una variable categórica. Ahí hay formas también porque pues imagínense, el sistema tiene que decidir si es categórica o numérica. Entonces, a veces SAS, por ejemplo, lo que llega a hacer es toma una muestra de la variable y decide qué tipo qué tipo de variable le va a asignar, si es categórica o numérica. Y ya después viene la carga ya formal de los datos, ¿no? Porque siempre hay esos problemas, ¿eh? Uno se encuentra de todo ya cuando uno está trabajando, ¿no? Le pasan los datos que, por ejemplo, es edad y uno piensa, pues en esta columna van a venir puros números porque dice que la variable es edad. Entonces voy a esperarme ver 20, 25, 40, 45, ver números, es lo que yo esperaría. Pero ¿qué pasa? Que no falta el error, ¿no? El error de captura en donde alguien puso 3 años, escribió 3 y espacio años, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Cuando uno está cargando esa variable, el sistema empieza a leer lo que está en esa variable y como encuentra letras, encuentra un registro en donde el usuario puso 3 años, entonces ya con eso el sistema dice, encontré letras, es una variable categórica. Pues, ¿cuál fue el problema? Que seguramente no la capturaron bien. Entonces, voy a suponer que todo viene bonito en nuestra base de datos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues clasificar. Clasificar en categóricas y numéricas. Categóricas básicamente es que vienen letras, ¿no? Y por lo general aquí tenemos variables como, por ejemplo, yo les decía el género, ¿verdad? Masculino, femenino. Es una categoría, ¿no? De las variables categóricas, vamos a hablar de escalas de medición, ¿ok? Es otro tema también importante, sobre todo cuando vamos a presentar nuestros resultados. Las variables categóricas se van a clasificar en dos tipos de variables categóricas, las nominales y las ordinales. Las ordinales, como su nombre lo dicen, ordinales quiere decir orden, que hay un orden. Y muchas veces las variables categóricas sí se pueden ordenar por la forma en cómo viene la pregunta o cómo se está llenando la encuesta. Por ejemplo, el nivel de satisfacción. A veces nos preguntan eso en una encuesta. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? ¿No? Y viene la opción. Y lo que nosotros colocamos en esa variable a lo mejor es satisfecho, poco satisfecho, no satisfecho, muy satisfecho, excelente, ¿no? Ese tipo de variables sí, en efecto, son categóricas porque están dando, pues, están dando, ¿cómo se llama? Una categoría, te están categorizando, ¿no? En este caso, la satisfacción. Pero ¿por qué le voy a llamar una variable ordinal en ese caso? Porque ese nivel de satisfacción pues está ordenado. Hay poca satisfacción, mucha satisfacción, nada de satisfacción. O sea, hay un orden en las categorías que toma la variable categórica. Entonces aquí es importante reconocer que una variable categórica va a tomar categorías, ¿no? Que son como clases, ¿no? Por ejemplo, si una variable es género, las categorías de la variable categórica sexo sería masculino femenino. Tiene dos categorías, así decimos. Y por ejemplo, ahí esa variable no sería ordinal, ¿verdad? Porque pues yo no vería como que hubiera un orden en las categorías de la variable categórica. Si yo les paso la variable género, ustedes dirán, es que no hay un orden, no es que primero vaya la M y luego vaya la F, o primero la F y luego la M, como que no hay un orden alrededor de esta variable categórica. Las variables categóricas ordinales, pues por lo general son ese tipo de variables en donde hay nivel de satisfacción, por ejemplo, ¿no? Donde sí podemos ordenar las categorías de menor a mayor, por así decirlo. Y eso tiene que ver mucho al momento de que vamos a presentar los análisis de variables categóricas, cuando vayamos a hacer conteos, por ejemplo.
porque pues si vamos a hacer conteos de las categorías, pues cuando yo lo presente, pues más me vale que ordene las categorías de acuerdo a ese orden que tiene la variable categórica para que mi presentación se vea bonita, ¿no? Entonces, cuando la variable es categórica, la verdad es que no hay mucho que hacer desde nuestro lado. Básicamente, una variable categórica, estoy presentando mi pizarroncito, aquí ya puedo escribir más rápido, ¿no? Unas variables categóricas, pues nuestro análisis, ¿qué podemos hacer con una variable que solo es categórica? Pues la verdad es que lo único que podemos hacer es una tabla de contingencia. Si yo tengo una variable uno, y aquí me empiezas a dar categorías, ¿no? Números, pues yo lo único que podría decirte, por ejemplo, si fuera el género, ¿no? Suponiendo que es el género, pues yo aquí voy a empezar a recibir F, cosas como este estilo, ¿verdad? Es un análisis univariado de una variable categórica. ¿Qué podemos hacer con una variable categórica? Lo que nosotros llamamos es una tabla de contingencias. Yo te pongo las categorías que toma la variable, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Un conteo. Hago un conteo de en la base de datos que tú me estás dando, en todos estos registros, cuántos M's encontré y cuántos F's encontré, ¿no? Es un análisis o una tabla de contingencia que yo puedo hacer con una variable categórica. Y esto, pues con esta tablita, pues yo puedo ir y presentarlos en una barrita, ¿no? Aquí tengo la M, aquí tengo la F, y pues pongo ahí la M o 70 observaciones, la F tiene 100 observaciones, y presento mi análisis que estoy detectando de esta variable categórica. ¿Sabes qué? Tengo una información, tengo 170 registros, de los cuales 70 fueron M, 100 fueron F, y ahí está la gráfica, ¿no? Entonces, es un análisis univariado, un análisis descriptivo de lo que estoy viendo en la variable categórica, ¿de acuerdo? Eh, la verdad es que no hay mucho que decir o mucho que hacer más que ver cómo hacer esto en Python o cómo hacer esto en R, que la verdad son líneas, es una línea de código, dos, tres líneas de código los que nos permiten hacer este tipo de análisis. Pero de ahí en fuera no puedo hacer más cosas, porque como son letras, no puedo sumar, no puedo restar, no puedo hacer nada. Esto entonces dijimos que la variable género de una variable categórica, dijimos entonces que es una variable categórica, tiene dos categorías y sería nominal. ¿Por qué es nominal? Porque yo no estoy viendo un orden en las categorías que toma la variable. Si yo aquí me hubieras guardado el nivel de satisfacción, entonces aquí estoy, sí puedo poner un orden, ¿no? Como nada satisfecho. Bueno, hoy en día eso de lo de satisfecho ya como que no se maneja. Como que hoy en día con las redes sociales y esto del Facebook y del TikTok y todo ese tipo de cosas, ahí tengo un mensaje en el chat, voy a ver. Si es ordinal, a ver, alguien me está escribiendo, perdón. Si es ordinal, a veces podemos volverla numérica y así podemos hacer una mayor análisis. Hay que tener cuidado nada más en esa parte. Sí, es algo, si quieren lo manejamos. Ahorita con lo de las estrellitas nos puede quedar un poquito más claro. Pero en efecto, lo que me preguntan o que me dicen aquí en el chat es, pues las variables ordinales se pueden recodificar, muy bien, sí, se pueden recodificar para hacer algún tipo de análisis más detallado. El problema es que hay que tener mucho cuidado porque hay que recordar que viene de una variable categórica. Yo les decía, ¿no? Si una variable es categórica ordinal, algo que hoy en día se utiliza es las estrellitas, ¿no? ¿Cuántas estrellitas me das? ¿Me das una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas, cuatro estrellitas? Y eso también puede ser una variable categórica. Bueno, es una variable categórica, me han dicho, porque se está tratando de manejar en categorías qué tan satisfecho estás, donde cero estrellitas es no estoy satisfecho y cinco estrellitas es estoy satisfecho. Entonces, ¿cuál sería ahí el análisis? Pues podemos ver cuántos individuos le pusieron cero estrellas, cuántos le pusieron una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas. Entonces, la variable es categórica, eso no se lo quita el hecho de que es una variable categórica, ¿no? Pero entonces yo ya puedo hacer una tabla en donde puedo contar cuántas personas me dijeron que tenían cero estrellas. Aquí hay 7 personas que están, aquí hay 10, aquí hay 30, hay 100 que están muy contentas y así, ¿no? 40 y a lo mejor aquí 50, ¿no? Entonces ahí está mi análisis descriptivo de una variable categórica ordinal. En efecto, es una variable categórica ordinal. Ordinal porque pues de cierta forma estoy ordenando el nivel de satisfacción. Es una categórica porque yo no puedo en este tipo de variables hacer operaciones aritméticas.
A veces sí lo que se sacan aquí ese tipo de análisis es, pues a ver, si ya tengo las categorías aquí, pues puedo sacar el promedio, ¿no? Y tratan de hacerlo numérico, ¿no? Decía, pues el promedio de tu satisfacción es 2.7 estrellas, ¿no? Ese tipo de cosas hoy en día se trata de hacer. Eh, las variables categóricas, la verdad es que el análisis al que podemos llegar sobre todo, si cuando es ordinal nos permitirían hacer este tipo de cosas. Aquí es que uno está dando como por hecho el nivel de 1 a 2, de 1 a 2, ¿qué significa? O sea, tener una estrella, tener dos estrellas, pues uno empieza a asumir cosas, ¿no? Eh, y entonces ahí podríamos tener o caer en ciertas inconsistencias. Aquí uno da por hecho que a lo mejor que tú me pongas dos estrellas es que estás dos veces más satisfecho que el que te puso una estrella, ¿no? Pues yo estoy dando por hecho. Si la variable nada más hubiera dicho poco satisfecho, muy satisfecho, nada satisfecho, pues entonces entre el nada y el poco, ¿cuánto es, no? Eh, a mí me cuesta mucho trabajo cuando una variable es numérica y categórica, tratarla de codificar como número. A veces eso es lo más óptimo para los sistemas, eso sí lo reconozco. En Python, en R es mejor tener guardado números que tener guardando letras. Entonces sí, a veces los sistemas lo que hacen es recodificar, se pueden recodificar, de hecho es algo que se hace muy a menudo, recodificar las categorías de una variable categórica y ponerles números. ¿Para qué? Para cuestiones computacionales, de hacerlo quizás más eficiente, guardarlas de una forma más eficiente, pues de no gastar tanto espacio. Sin embargo, siempre hay que recordar que son números, pero que vienen de categorías, ¿no? A lo mejor aquí ustedes pueden poner un programa en donde codifican a la M como cero y a la F como un uno, y así se puede guardar en una base de datos, no hay ningún problema. El tema es que cuando ustedes vayan a hacer el análisis, se acuerden de que esa codificación numérica vino de unas categorías y por lo tanto no tiene caso sumar, sacar promedios, ese tipo de cosas, porque realmente sí son números para la computadora, pero para nosotros ya sabemos que son categorías y nuestros análisis deben de comportarse como tal, ¿no? Por ejemplo, en esta cosa, si yo los hubiera codificado como cero y uno, pues el promedio, pues a lo mejor me da la proporción, es lo único que me podría dar, pero de ahí en fuera, pues no le puedo sacar más provecho. Entonces, acuérdense, variables categóricas, tablas de contingencia, se pueden hacer tablas de contingencia, las tablas de contingencia se pueden graficar. Si la variable es ordinal, pues lo aconsejable es ordenar en nuestras presentaciones las categorías de la más chica a la más grande para que así salga mejor la presentación, porque pues, hay que sacar provecho de que la variable es ordinal, lleva un orden la categoría, eh, y pues de ahí fuera, pues ya, ¿no? Es lo que podemos llegar a hacer con variables categóricas, ese tipo de análisis, ¿no? No hay mucho que hacer, pues porque no son números, no tenemos eh, esa cualidad en las variables categóricas. Ojo, también, otra cosa que se me olvidaba. Muchas veces las variables categóricas, a veces nos llegan variables categóricas que tienen como 300 categorías. Imagínense eso, ¿no? Horrible, ¿no? Una variable categórica, por ejemplo, el apellido. El apellido, por ejemplo, está bonito eso, ¿no? Nombre y apellido. Nombre y tienes otra columna que dice apellido. Pues, ¿de qué me va a servir contar cuántos López hay, cuántos Martínez hay? La verdad es que también hay que analizar si vale la pena hacer ¿cómo se llama? Una tabla dinámica o una tabla de contingencia en variables categóricas que tienen muchas categorías. A veces, cuando nos llegan ese tipo de variables, lo que se acostumbra a hacer es poner las primeras 5 categorías, o sea, poner, mira, la categoría más alta es el apellido Pérez, de ahí le sigue López, de ahí le sigue Hernández, de ahí le sigue García, y luego le pones una categoría, recodificas tu variable y todos los demás los pones como otros, y ya, se acabó. ¿Para qué? Para cuestiones de presentación, ¿no? Porque pues, imagínense listar los miles de apellidos que hay, es una tabla interminable, nadie te la va a entender. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se analiza? ¿Qué hace? Pues no. Pues mejor, si es que tienes ese problema de que tienes muchas categorías en tu variable categórica, pues trata de escoger las primeras 5 en función al conteo, ¿no? Y las demás guárdalas como otras que están ahí. Y eso todavía se puede presentar ahí en una barrita, en una tabla de contingencia, porque no ocupa mucho espacio
Pero esos son los tips que yo les doy para que tampoco lleguen con una tabla de contingencia gigante. Pues no, tampoco se vale. Entonces, las variables categóricas tengan ese problema, eso en mente, ¿no? Cuando vayan a hacer la presentación. Ahora sí, las más importantes, las variables numéricas, esas son las buenas, porque ahí sí podemos hacer más cosas, ahí sí podemos hacer análisis más sofisticados. Las variables numéricas las vamos a poder clasificar según las notas en tres tipos de escala de medición. Las que más vamos a estar usando son las de razón. De hecho, esto no lo hacen los paquetes estadísticos. R Python no les importa mucho este tipo de escala de medición. Yo creo que SPSS me acuerdo que sí lo hacía. Pero hoy en día R y Python yo la verdad veo que nada más clasifica categórica y numérica. ¿Traes letras o traes números? Y se acaba. Bueno, ¿qué quiere decir una variable numérica de intervalo o qué quiere decir una variable numérica de razón? Una numérica absoluta. Eh, Tiene que ver con el tipo de números que vamos a estar recibiendo, ¿no? Absoluta es básicamente que estamos recibiendo, vamos a decirlo así, enteros, números enteros, vamos a llamarlo así, ¿no? Escala numérica absoluta es que no hay decimales, vamos a dejarlo así. La de razón y la de intervalo, miren, la verdad es que a mí me da lo mismo. Si hay un por qué las tuvieron que dividir en de intervalo y de razón. De hecho, por ahí estaba encontrando un artículo, si lo puedo abrir, en donde precisamente hablan de ese tema. Y tiene que ver con que si puedo calcular, o sea, son números, ¿no? La pregunta que me hacen es, ¿puedo dividirlos? Aquí está aquí está donde dejé la nota. A ver, me ponen por acá. Ah, sí, punto de referencia. Cultiva mi perfil Zoom. A ver, aquí está. Ándele, aquí la había dejado. Este documento está interesante, ahorita les paso la liga, pero ahí precisamente habla de lo que vienen las notas, de los nominales, de las ordinales, ahí está lo que estábamos hablando. Y los datos numéricos, pues básicamente dice cuando hay datos de razón y datos de intervalo. Y básicamente, si ustedes ven la nota, es que dice que los de intervalo es que solo puedo sumar y restarlos, pero no puedo dividirlos por una pequeña razón, y la pequeña razón es que el cero en la variable de intervalo no implica ausencia de la medición. Un ejemplo de las variables de intervalo, creo que siempre ponen ese ejemplo, y siempre que me meto a buscar las variables numéricas de intervalo, siempre dicen, la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque resulta que en la temperatura, que ustedes tienen la variable temperatura, en efecto es una variable numérica, 0 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados. La pregunta que hacen aquí es, cuando yo te reporto un cero en esta variable numérica, ¿quiere decir que no hay temperatura? La respuesta es, pues no, cuando hay 0 grados, quiere decir que si hay temperatura, y es una temperatura fría, ¿verdad? Entonces, ese es el clásico ejemplo de una variable de intervalo, que el cero no implica la ausencia de la medición, ¿no? De que no exista. La que sí sería de razón, por ejemplo, sería en la estatura. Si ustedes reciben un cero, quiere decir, pues este tipo no tiene estatura, ¿no? No mide, cero, ¿no? El peso, pues no tiene peso, cero, ¿no? Esa es la gran diferencia entre una variable de intervalo y una variable de razón. Para mí, pues la verdad es que ya cuando los metemos al sistema y todo, me va a dar lo mismo prácticamente, ¿no? Eh, entonces, nada más hay que tener eso en mente, de que existe ese tipo de clasificación en las variables numéricas, que hay unas que son de intervalo. Otra que yo alguna vez pregunté en una clase, me acuerdo, les dije, a ver, ¿qué otra conoce? ¿Qué otra dirían que es de intervalo? Aparte de la temperatura. Sí, como que está difícil. Y por ahí empezamos a darnos una idea. Y alguien dijo, de las mujeres, por cierto, dijo, pues la talla, ¿no? Porque existe la talla cero, ¿no? En las mujeres creo que existe la talla cero. Pues sí, pues entonces podría ser una de este tipo de cosas, ¿no? En donde el cero no implica que no tienes talla, porque la talla cero creo que es una talla muy pequeñita, pero sí tiene una razón de ser, ¿no? Pero bueno, yo eso nada más lo pongo porque en la bibliografía y
literatura se mencionan mucho las variables de razón y las variables de intervalo. Para mí son números y si son números los puedo sumar, los puedo restar, les puedo hacer cosas, ¿no? Cuando yo recibo una variable numérica, ahí sí la cosa cambia, porque como yo tengo números, empiezo a recibir números en mi variable numérica, imagínense aquí está la variable 2, empiezo a recibir números, pues si la pregunta es cómo resumo esta variable numérica, cómo la resumo, para que pueda sacar información de qué es lo que está pasando con esta variable numérica. Hay dos tipos de análisis que nosotros hacemos en la variable numérica, que es tendencia central, que básicamente, como su nombre lo dice, trata de resumirnos en dónde están centrados los datos, en dónde tengo la mayor cantidad de los datos. Nos trata de decir por dónde están centrados, por eso le dicen medidas de tendencia central. Y otras que son las medidas de dispersión. Son dos tipos de variables que vamos a estar manejando, o de resúmenes que podemos utilizar en una variable numérica. Las medidas de tendencia central, voy a borrar esto de acá. Las medidas de tendencia central ya las conocen, ¿no? Por ejemplo, si yo les doy calificaciones, lo que primero nos sacan ahí en la coordinación es cuál fue el promedio, ¿no? ¿Cuál fue el promedio de tu grupo? ¿Y qué ganamos con el promedio? Darnos una idea de por dónde estuvieron las calificaciones, ¿no? El promedio, ¿cómo les fue? ¿No? Entonces, una de las medidas más utilizadas de tendencia central es el famoso promedio, el promedio de los datos, ¿no? Dame los datos, promédialos. Y eso nos da una idea de por dónde están las calificaciones o por dónde está tomando la variable numérica, dónde están centrados. Trata de responder estas medidas de tendencia central. La notación que vamos a estar usando nosotros en estadísticas, suponiendo que mi variable toma valores x1, x2, así voy a suponer que mi variable 2 toma estos valores, x1, x2, xn, donde x1, x2 son números. La forma o la notación que vamos a estar utilizando en estadística va a ser x barra. Pues cuando yo escriba x barra de unos datos es que los estoy promediando, que es la suma desde igual a 1 hasta n de x y entre n. Esta es la notación que vamos a estar usando durante todo el curso. Entonces, este es el famoso promedio, el promedio de los datos. El promedio de los datos es una forma de resumir la variable numérica y nos da una idea de por dónde está tomando valores la variable. Promedio, ¿cuál es el valor que toma la variable que me estás pasando? ¿Verdad? Es una de las medidas de tendencia central más utilizadas. Hay variantes del promedio, ¿eh? Está el promedio ponderado, el promedio no ponderado y un chorro de cosas. Eso después lo vemos. Ahorita no lo vamos a ocupar tanto. Bueno, otra medida que se utiliza mucho en ¿cómo se llama? En estadística es la mediana. La mediana. Dásame los datos y yo te calculo la mediana de los datos. La mediana, ¿qué es la mediana? Porque ya muchos se acordarán. Computacionalmente es más difícil de encontrar porque lo que hay que hacer es ordenar los datos, ordenarlos del más chiquito al más grande. Y bueno, pues ahí ustedes sabrán que los algoritmos de ordenar son fáciles, ¿no? Entonces, computacionalmente a veces calcular la mediana puede ser pesado porque implica ordenar la variable del más chico al más grande. Como son números, lo puedo hacer. ¿Y qué es la mediana? El que quedó en el centro, ¿no? Yo ordeno los datos del más chico al más grande y el número que quedó en el centro, o a veces son dos, esa es la mediana, ¿no? Por ejemplo, para un ejemplo muy fácil, si ustedes reciben una muestra de tamaño 4, 8, 7, 1, 2, ¿no? Imagínense que ustedes reciben esta variable con 4 números, ¿no? ¿Qué es lo que diría? ¿Cuál sería? El promedio ya lo sabrían sacar, suman y dividen entre 4. La mediana lo que te dice es primero ordena los datos del más chiquito al más grandote. ¿Y cuál es el valor que quedó en medio? Pues ustedes dirán, es que pues hay dos valores que quedaron en medio, quedaron el 2 y el 7, ¿no? Pues la mediana va a ser el promedio de los dos que quedaron en el centro. Si yo hubiera agregado aquí otra variable más, por ejemplo, el otro número más, como el 9, ejemplo, cuando yo ordene, aquí quedaría menor o igual a 9 y el punto del medio entonces cambiaría, ¿verdad? Ya no sería el punto del medio de los datos ordenados, ya no sería el 2 y el 7, sino que si yo los ordeno, ¿verdad? Si yo los ordeno, el dato del medio, el dato que quedó en medio sería el 7. Esta sería la mediana de los datos. También nos trata de dar una idea de por dónde están centrados los datos, en el medio, ¿verdad?
Entonces, la fórmula de la mediana ya la saben, ¿no? Si el número es impar, si el número de datos que te estoy dando es impar, pues va a ser el número que quedó justo a la mitad de los datos ordenados. Pero si es par, si es impar, es esto. Pero si es par, vas a tener que calcular el promedio de los dos que quedaron en el centro. Entonces, si te quieren calcular la mediana, lo van a tener que hacer así. La mediana lo que está diciéndonos es el punto medio de los datos ordenados. Es lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de la mediana? ¿Nos conviene la mediana o el promedio? ¿Qué nos convendrá sacar más? Pues la verdad es que depende mucho de lo que uno quiera hacer. La mediana tiene una gran ventaja sobre el promedio, y es con los famosos outliers. Uy, esos outliers están por todos lados. ¿Qué son outliers? Son datos aberrantes, datos raros, datos atípicos, le decimos también nosotros. Eh, Imagínense la variable ingreso. La variable ingreso siempre pasa algo, y es algo común. Hay muchos datos, y si yo los graficara aquí está el cero ingresos y aquí están los que ganan mucho. Hay muchos que están aquí ganando poquito pesos. Aquí está y de cuenta el eje X es el monto de lo que ganan los individuos. Y si yo los graficara o los pusiera aquí, muchos ganando poquitos y hay unos cuates que ganan, pero muchísimo, ¿verdad? Hasta acá está ganando mucho dinero. Pero la mayor parte de los datos están aquí concentrado en mucha gente ganando poquito. Es una realidad, de modo, así se está distribuyendo la riqueza. Pero si yo quisiera sacar una medida de tendencia central de estos datos que yo ya sé que están acumulados aquí, ¿qué es lo que le pasa al promedio? El promedio tiene el problema de que se sesga o se mueve por los valores atípicos. Si ustedes tuvieran un valor muy atípico acá, el promedio se empieza a mover para allá. El promedio se empieza a mover para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Por qué? Porque es influenciado por estos datos atípicos, ¿no? En cambio, la mediana no. En cambio, la mediana no pasa eso. La mediana, para que se empiece a mover, necesitas tener también muchos datos aquí para que yo, como mediana, me empiece a mover hacia allá. Entonces, la mediana tiene la ventaja que le decimos que es una medida robusta, no se altera ante valores atípicos. En cambio, el promedio sí. Imagínense esta variable que recibió 8, 7, 1, 2, 9 y de repente les llegó un 10,000. Si yo saco el promedio, ¿ustedes creen que el promedio represente estos datos? La verdad es que pues, el promedio se va a ver sesgado por este número que está aquí y voy a dejar de lado a estos números que están acá. Mejor saco la mediana y la mediana estoy seguro que va a estar más cerca de estos números que el promedio, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja que tiene la mediana, para que no se vea afectada por valores atípicos o outliers, ¿no? Ya no les dije, pero creo que ustedes están acostumbrados a esta notación. Cuando ustedes le ponen un paréntesis a un número, así el X entre paréntesis sub 1, significa orden, que está ordenada. O sea, la X1, X2, Xn va a ser nuestros datos. Creo que me adelanté esa parte. O sea, X1, Xn son nuestros datos, así como salieron. Pero cuando yo le pongo el X entre paréntesis 1, me refiero al mínimo de los datos, ¿no? Es el primer dato que ya lo ordené, es el primer dato. Y el X2 sería el segundo y el Xn sería el máximo. ¿Ok? Nada más por si me preguntaban de esto, de por qué le puse paréntesis a los subíndices, porque supuse que la ordené. X1 es el más pequeño, X2 es el que le sigue y así. Entonces, ahí están las dos medidas de tendencia central más utilizadas en la práctica, el promedio y la mediana. Hay otra medida de tendencia central que se le conoce como la moda. A ver, alguien me preguntó. Para salarios e ingresos también se puede usar mucho el valor modal. En efecto, que me adelantó aquí su compañero que escribía en el chat. Hay otra medida de tendencia central que se utiliza que es la moda. Aguas con la moda. La moda es el número que más se repite. ¿Ok? El número que más se repite en los datos. Cuando la variable es o tiene mucha precisión, vamos a llamarlo así, en su medición, por ejemplo, que tenga muchos decimales, la moda, la verdad, a veces no nos va a servir porque como nuestra unidad de medida o la forma en cómo estamos midiendo los datos admite tantos decimales, difícilmente se van a repetir observaciones. Es lo que pasa cuando ustedes vayan en cálculo, por ejemplo. No, en probabilidad. ¿No? En la uniforme 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando tú sacas de la uniforme 0,1 se repita el mismo número? La verdad es que la probabilidad es cero, ¿no? Hay, o sea,
Tú sacas un número real entre el 0 y el 1 y después sacas otro número real entre 0 y 1, la probabilidad de que se salga el mismo número es cero. O sea, no hay repetición en variables aleatorias continuas. Entonces eso también hay que tenerlo cuidado, porque la moda, la definición es así de simple. Dime cuál es el número que más se repite. Y esa es la moda. Y sí trata de darnos una idea de dónde se están concentrando los números. El problema es que si la variable es continua o tiene muchos decimales, pues la moda no nos va a servir, la verdad. Te va a decir, pues, a lo mejor se repite uno o dos veces y ya. Pues, en toda tu base solo encontré un número que se repitió dos veces, pues esa es la moda, se acabó. ¿Es representativa? Pues la verdad, quién sabe, yo digo que no. Entonces, la moda como que siento que solo sirve cuando su variable es numérica absoluta, es decir, cuando son números enteros, por así decirlo, ¿no? Es cuando nos podría llegar a dar información. Algo que también se llega a hacer es en las variables categóricas, por ejemplo, sí se llega a calcular la moda en las variables categóricas, porque simplemente dices cuál es la categoría que más se repite. Eso sí lo puedes hacer, porque la misma tabla de contingencia te va a decir cuál es la categoría que más se repite. Y a esa categoría le decimos es la categoría modal de la variable categoría. En números, es exactamente la misma idea. Vamos a buscar el número que más se repite de esta variable que me estás pasando y esa es la que voy a reportar. El problema es que si la variable numérica es continua, por ejemplo, el peso, y el peso tú lo estás midiendo con 7 decimales, casi te apuesto que difícilmente se te va a repetir dos individuos con exactamente el mismo peso, ¿no? Entonces, sacar la moda no tendría mucho sentido, ¿verdad? En ese tipo de casos. Pues hay que ver cuándo nos conviene, cuándo no. La moda, pues también trata de identificar en dónde se están repitiendo la mayor cantidad de números y por eso se considera como una medida de tendencia central. Bueno, esas son las tres básicas que vamos a estar viendo: promedios, mediana y moda, para calcular por dónde están centrados los datos. Existe otra medida que es la de dispersión, las medidas de dispersión. O sea, ya me dijiste que las medidas de tendencia central de una variable numérica nos tratan de resumir en dónde están centrados los datos. La siguiente pregunta es: ¿qué tan desparramados están? ¿Qué tan distribuidos, qué tan dispersos están alrededor de ese promedio o alrededor de esa medida de tendencia central? Es una medida muy interesante, ¿no? Porque tú dices, a ver, calificaciones, ¿no? Pues están del 0 al 10, ¿no? Están las calificaciones. Una medida de tendencia central dice, el promedio fue 8.7, ¿no? Por aquí está el 8.7 y esa es tu medida de tendencia central. Por ahí están centrados los datos. Pero la pregunta es, ¿qué tan variables están los datos alrededor de ese promedio? ¿Están muy dispersos o están muy concentrados alrededor del 8.7? Esa es la pregunta que trata de responder las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión entonces son métricas que nos van a ayudar a determinar el nivel por así decirlo, de cómo están desparramados alrededor del promedio que tú me estás dando. Porque yo puedo tener una condición en donde todos los datos son 8.7, imagínense, todos sacaron 8.7 en el curso, entonces sí, la medida de tendencia central es 8.7, y entonces no están dispersos, entonces tengo que tener una métrica que me diga que en efecto hay poca dispersión de los datos. Pero yo también puedo haber tenido un promedio de 8.7, pero tener muchos por acá, unos sacando 10, otros sacando 6, otros sacando 7, y en promedio, pues sí, saqué 8.7, pero una métrica de dispersión me estaría diciendo, sí, tu promedio es 8.7, pero tienes mucha dispersión de los datos. Medidas de dispersión que vamos a ver en este curso. La más usada, la varianza. Uy, la varianza, ¿cómo la vamos a estar usando? No tienen idea, ¿eh? La varianza. La varianza de los datos la vamos a calcular bien fácil. Vamos a tomar cada observación que tú me estás pasando de mi variable numérica. Voy a ver cuánto te alejas del promedio en términos cuadráticos y voy a promediarlo. Esa es la varianza de los datos. Lo que trato de cuantificar es una diferencia cuadrática entre mis observaciones y el promedio. Acuérdense que X barra es el promedio de los datos. Entonces, la varianza, a esta se le conoce como varianza poblacional. Esto que estoy poniendo aquí, poblacional. Hay otra varianza que le llaman varianza
muestral, que es la que más vamos a estar utilizando aquí. Ahorita me van a tirar de loco, que no, que por qué lo estoy definiendo así, pero ya cuando entremos a la teoría van a entender por qué se nos ocurre dividir entre n-1. Ahorita, créanme, hay dos definiciones, varianza poblacional, varianza muestral. La que vamos a estar usando nosotros en este curso va a ser esta. ¿Y por qué dividir entre n-1? Ahorita no lo sabemos, pero en unas 2, 3 semanas van a entender por qué se nos ocurre dividir entre n-1 y no entre n. ¿De acuerdo? Esto es lo lógico, esto es lo que uno pensaría que es lo lógico. Pues promedias las discrepancias al cuadrado de cada observación respecto a su promedio. Y si la varianza es muy grande, si el número es muy grande, quiere decir que sí, hay observaciones que se están alejando de su promedio y entonces la varianza lo va a castigar. Entonces la varianza nos está diciendo, es una métrica que nos dice qué tan desparramados están los datos. Varianzas gigantes nos están diciendo que hay observaciones que se están alejando del promedio. Si todas las observaciones están muy cerquita de su promedio, pues la varianza va a ser pequeña, evidentemente. De hecho, la varianza siempre es positiva, ¿verdad? Siempre va a ser positiva, no puede ser cero. Bueno, sí puede ser cero, no puede ser negativo. Bueno, por la cómo la estamos definiendo. Esa es la varianza de los datos. Vamos a estar usando nosotros esta definición, varianza muestral. Si yo les pido en la tarea que calculen una varianza, por favor utilicen esta fórmula, varianza muestral. Vamos a ver después por qué. ¿Por qué dividimos entre n-1? Ahorita si se los explico no me van a entender, pero después vamos a entender por qué se nos ocurrió dividir entre n-1. ¿Okay? Es una forma de cuantificar la dispersión de los datos, ver su variabilidad o ver su varianza muestral, calcular este numerito. ¿Por qué le vamos al cuadrado? ¿Por qué no le vamos a la cuarta? ¿Por qué no le sacamos valor absoluto? ¿No? Bueno, ¿por qué no? De entrada, otra opción sería, pues, ¿por qué no le eleves al cuadrado? Déjalo así. Pues, si no le elevo al cuadrado, esta suma va a ser cero, ¿eh? Eso es importante. Es interesante eso, ¿no? Entonces, pues siempre la varianza sería cero. Entonces, hay una razón del por qué se eleva al cuadrado. Hay razones teóricas de por qué nos conviene utilizar el cuadrado. Pues también lo vamos a ver. Pero tampoco desecha, por ejemplo, otras métricas que se llegan a utilizar. Creo que le llaman desviación típica. La verdad es que casi no la uso, pero es otra forma de definir variabilidad, que es esta. Por ejemplo, suma las diferencias absolutas entre la observación y el promedio y promédialas, ¿no? Esta es otra forma. Creo que esto se le conoce como desviación típica de los datos, la desviación típica. Es más o menos la misma idea. Aquí estás calculando las diferencias cuadráticas, aquí las diferencias absolutas, estás como promediándolas. Y las dos son válidas, son métricas de qué tan dispersos vienen los datos. No hay problema en esa parte. ¿Cuál es el problema que tiene la varianza? Que de hecho esta no la tiene, ¿eh? Esta tiene una ventaja sobre esta varianza. El problema de la varianza, la principal problema que vamos a tener con la varianza es la unidad de medida. Imagínense que su variable es peso. El peso está medido en kilogramos, ¿ok? Entonces la unidad de medida de la variable que estoy analizando es kilogramos. Luego entonces, la varianza, ¿qué unidad de medida tendría? Pues como estoy agarrando los datos y lo estoy elevando al cuadrado, la varianza te la voy a tener que reportar en kilogramos cuadrados. Así lo hacen los físicos, ¿no? Muy importante, ¿no? La unidad de medida es importante cuando estemos explicando. Tú dices, mira, estoy recibiendo la variable peso que se mide en kilogramos y estoy teniendo una varianza de 1200 kilogramos cuadrados. Pues esa es la forma correcta de reportarla, porque la varianza, al estar elevando al cuadrado los datos, la unidad de medida de la varianza muestral termina siendo en kilogramos cuadrados. ¿Por qué? Pues porque le basta al cuadrado la variable que estás analizando, ¿verdad? Pues eso no nos gusta. Cuando nosotros reportamos eso de salirnos de la unidad de medida, no nos gusta. Entonces aparece otra medida que usamos mucho, que es la desviación estándar. La desviación estándar de los datos es otra forma de calcular variabilidad. ¿Y qué creen que vamos a hacer? Pues sacarle la raíz a la varianza. Agarro los datos, los elevo al cuadrado, los divido entre n-1 y le saco una raíz cuadrada. A eso nosotros le vamos a llamar desviación estándar. ¿Cuál es la ventaja de la desviación estándar?
que al momento que yo saque la raíz cuadrada, vuelvo a la unidad de medida original de mis datos. Entonces la desviación estándar como que vuelve a cobrar sentido. Es decir, mira, tengo la variable peso, el promedio es 75 kilogramos con una desviación estándar de 7 kilogramos, por ejemplo. Y eso ya te da una idea más tangible de qué es lo que está pasando con la variable peso, ¿no? Entonces me está diciendo, en promedio son 75 kilogramos, pero la desviación estándar al reportarse también en kilogramos me da una idea de que me estoy alejando 7 kilogramos hacia abajo y hacia arriba. Un poco es la idea, si yo es que yo calculo la desviación estándar y me da 7 kilogramos, me dice, sí, en promedio tiene 75 kilogramos con una desviación estándar de 7 kilogramos. Me da una idea de cómo se está desparramando los datos alrededor del promedio, y lo bonito de la desviación estándar es que regresa a la unidad de medida original, cosa que no hace la varianza. La varianza se reportaría en kilogramos cuadrados. ¿Bueno? La desviación típica sería como la desviación estándar en el sentido de que no cambia la unidad de medida, si se dan cuenta, ¿no? Esta casi no la uso, la verdad. Esta es la que nos va a salir a cada rato en la teoría. En la teoría, los mismos modelos nos van a arrojar esta métrica. Entonces, acuérdense de esto, de cómo se calcula la desviación estándar de los datos. Desviación estándar igual a cero o varianza igual a cero, ¿qué significa? ¿Cuál es la única forma de que la varianza valga cero? Para que eso valga cero, tú necesitas que esto valga cero. Y para que esto valga cero, tú necesitas que x y sea x barra para toda i. O sea, la única forma en que la varianza va a valer cero es cuando no hay variabilidad. Es cuando los datos toman el mismo valor siempre. Cuando x y toma el valor del promedio, pues sí, para toda i. Es la única forma en donde la varianza va a valer cero. Cuando la varianza o la desviación estándar vale cero, quiere decir tus datos no están desparramados, están concentrados en el promedio. Ahí están metidos todos tus valores. Varianzas grandes o desviaciones estándar grandes te están diciendo que están desparramados tus datos, están desparramándose por todos lados. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una medida de dispersión, varianza y desviación estándar. Otra que se utiliza mucho y con esa acabamos, bueno, vamos a ver, sí, esta es la única que vamos a ver, la última, porque después vamos a ver percentiles y con eso vemos otra métrica de dispersión. El rango de los datos. El rango de los datos también nos va a dar una idea de qué tan desparramados vienen nuestros datos que nos están pasando. El rango es muy simple. El rango van a agarrar el máximo de los datos y le van a restar el más pequeño de los datos. Y ya, ese es el rango de los datos. Nuevamente, si el rango vale cero, ¿qué significaría que el rango vale cero? El máximo y el mínimo son los mismos, en cuyo caso tus datos no tienen dispersión. Entonces, rangos iguales a cero me están diciendo que no hay variabilidad, y rangos grandes me está diciendo que lo mismo, ¿no? De tu variable toma un rango muy grande, ¿no? Se está moviendo desde cero, por ejemplo, hasta 2000, ¿no? Por ejemplo. Entonces tiene un rango muy grande. Entonces, cuando yo saco la diferencia, el rango es muy grande. Es una forma también de medir qué tan dispersos vienen los datos, ¿no? Entonces, es otra medida de dispersión que vamos a estar calculando. Bueno, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver una de las métricas más importantes que nosotros utilizamos para describir datos numéricos, que son los percentiles. Percentiles. Los percentiles nos van a ayudar a determinar cómo se va acumulando la información. Entonces, los percentiles van a jugar un papel importante para todos los análisis descriptivos que vamos a hacer. Entonces, más vale que sepamos calcular percentiles. Y en el examen les voy a poner a calcular percentiles. Entonces, no se pierdan la próxima clase porque vamos a calcular a manita percentiles de unos datos. Y son muy importantes porque a raíz de los percentiles vamos a poder calcular otra métrica de dispersión, que es el rango intercuartílico. Entonces los percentiles van a jugar un papel importante en las variables numéricas. No quiero hacerlo ahorita porque ya están cansados y sí necesito que su mente esté fresca cuando estemos hablando de los percentiles, porque son muy importantes en el análisis exploratorio de los datos, y sobre todo en lo que viene del curso. Entonces, siguiente clase les voy a enseñar a calcular percentiles, y a partir de los percentiles vamos a calcular algo que se llama rango intercuartílico, cuartiles y deciles de la población. ¿Ok? No se la pierdan la siguiente clase, por favor. No sé si haya dudas, aclaraciones.
quejas. Aquí en el chat yo estuve atento y no vi nadie. Yo Este, tengo una duda, profesor. sí, dígame. Este, todas las medidas de dispersión que vimos es como Ajá. para ver cuánto nos alejamos del promedio, pero ¿hay alguna medida de dispersión que nos diga cuánto nos alejamos a lo mejor de la Mm. moda o de la mediana? La puedes definir, no hay ningún problema. Dice, de hecho, tú podrías definir la varianza alrededor de la mediana y harías lo mismo, por ejemplo, sacas la XY menos la mediana al cuadrado sobre n. Es una métrica también que tú puedes usar de cuánto me estoy alejando respecto a la mediana y es completamente válida. Tú la puedes definir así y así la puedes reportar y es una métrica que te diría en promedio cuánto me estoy alejando de la mediana. Por lo general, las que salen en la práctica y en la misma teoría que vamos a ir desarrollando, todas van a ser alrededor del promedio, porque el promedio tiene muchas ventajas en cuestiones teóricas de los modelos que vamos a estar resolviendo, pero sin ningún problema, no hay ninguna, ¿cómo se llama? eh, Algo que te detenga, que digas, no, no, no puedes definir esto con la mediana, ¿no? Por supuesto, también le puedes sacar valor absoluto aquí respecto a la mediana, y en efecto sigue cobrando la misma idea, cuando esto está, es una métrica de cuánto me estoy alejando en promedio de la mediana, y ya, es eso, es una medida de dispersión. No hay nada que te impida calcular medidas de dispersión alrededor de otra métrica de tendencia central. Yo la hago sobre el promedio porque es lo que tradicionalmente se hace y es lo que los mismos modelos teóricos nos van a llevar a calcular, no por otra cosa, pero tienes todo el derecho del mundo de calcular desviaciones estándar y varianzas alrededor de la mediana o de la moda, si tú quieres. Nada más hay que acordarse la interpretación, es en promedio cuánto me estoy alejando en términos cuadráticos de la mediana, y se acaba. Esa es tu métrica de dispersión. Y ya, ¿no? Muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Otra duda por ahí? Antes de que se me olvide, ya se fueron a lo mejor algunos. Por favor, vayan instalando Anaconda. No sé si ya lo tengan instalado, pero instalen Anaconda. Sí está, Anaconda, Anaconda Navigator. Instálenlo, eh, porque eso les va a facilitar mucho. Ya vienen varios paquetes ahí, viene el Python, vienen muchos software que nos van a ayudar a hacer los análisis. Entonces vayan instalando el Anaconda y dentro de Anaconda, pues por ejemplo aquí vayan instalando el Jupyter Lab, el RStudio, mándenlos a instalar, porque pues es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Después les voy a enseñar que con este Anaconda pues van a poder instalar tanto el Python como el R y van a poder tener las dos, ¿cómo se dice? Las dos formas de trabajo, tanto con Python como con R, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, vayan. Disculpe, Sí, ¿cómo sí. funciona Anaconda? O sea, las aplicaciones se lanzan dentro de Ujú. como eh, como dentro de Google Chrome, se podría decir. O sea, Ajá, exacto, así va a pasar. Ustedes nada más ahorita vayan a ok, Anaconda Downloads para Windows o para Mac, lo que ustedes tengan, y bájenlo, instálenlo. Esa es su tarea. Y siguiente. Y lo instalan, ¿no? Cuando ustedes lo abran, les va a abrir algo como esto que les dije de Home. Y aquí es donde ustedes pueden empezar a instalar otras cosas que les van, por ejemplo, el Jupyter Notebook, el Jupyter Lab, el RStudio, y ya, va a quedar todo en el ambiente. Ya cuando vayamos a los environments, ya ustedes van a poder mandar a llamar el R o al Python. Eso lo vemos en la siguiente clase. Y eso es muy bonito porque, como dices, lo vas a poder manipular aquí en el Google Chrome. Por ejemplo, este es código R en Python, en un notebook, pero también puedes ver código Python. Mira, por aquí tengo un código Python. También es código Python. Ay, no, no, este no es código Python, es código R, aquí no lo está diciendo. Pero puedes ver los dos códigos sin ningún problema. Tanto R como Python los puedes jugar con Anaconda. Entonces, instálenlo, por favor, ¿no? ok, ok. Ujú. Gracias. Órale. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Si no hay más dudas, pues mañana otra vez en línea, vemos por percentiles y empezamos estos análisis en R y en Python. Y les paso los códigos y tal. ¿Ok? Pues cuídense mucho. Si no hay más dudas, mañana nos vemos. Muchas gracias, profe. Órale, cuídense. Gracias.
Bye, Gracias, bye. nos vemos mañana. Nos vemos. Bueno, nos escuchamos. Nos escuchamos. Órale, bye, bye.